Váyase a la Biblia, por favor. Open your Bibles. Mateo capítulo 6, Matthew chapter 6, versículo 25. verse 25. ¿Me escuchan bien? Amén. Amén, gloria a Dios. Mateo 6, 25. Matthew 6, 25. Desde el 25 hasta el 33. From 25 to 33. Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Cuántos están afanados? How many are worried? ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por el cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Y por el vestido? ¿Por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial, ¿qué? Sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente que el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana. El día de mañana es el día 2 de febrero, el día 3 de febrero, diciembre, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio problema, su propio mal. Pueden sentarse, Dios es bueno. Dios es bueno, aleluya. Necesito agua. Vamos a ver si Jasmine puede alcanzar hoy, translating. Let's see if Jasmine can keep up today. Yeah. Dios no te creó para que estés cargado. God did not create you for you to be burdened. Dios quiere que tengas paz. He wants you to have peace. Él mismo dice paz a vosotros. He says peace to you all. Cuando himself. entró por las paredes When he de una entered habitación, through the walls of a room, Él dijo paz a vosotros. he said peace be to you. Él dice también estas cosas os he hablado para que en mí tengáis ¿qué? He also says that I tell you Paz. these things so you may have peace in me. Él dice vengan a Él todos los que están trabajados y He cargados. says, come to me, those who are weary and burdened, Y Él va a dar de qué? Descanso. and he Eso will es give paz. you rest as peace. Yo establecí una pregunta. I established a question. ¿Cuándo tendré paz? When will I have peace? Tienes que venir a Jesucristo. You have to come to Jesus Tienes Christ. que ir donde Jesús. You have to go to Jesus. Dios no quiere que tú estés ansioso God doesn't want you to be anxious ni que estés inquieto. or Anxious, thank you. Worry. No es el plan del Creador que tú estés inquieto constantemente, it's not the plan of the Creator for you to be anxious all the de time tal manera que pierdas el sueño. in such a way that you lose sleep. La Biblia dice en el Salmo 4 y el Salmo 5 In Psalms 4 and 5, the Bible que uno se says, acuesta en paz and one lays down to sleep y duerme in en peace paz and sleeps in peace porque Dios nos hace vivir confiados. because God keeps us safe. También dice que en el Salmo 4 que Él se acuesta y duerme Psalm 4 says, I lay down and y sleep despierta and en I wake wake up porque Jehová lo sustenta. because God sustains. Por lo cual podemos decir Therefore we can say que el plan de that Dios the plan of God es que nosotros durmamos is that we rest y tengamos paz. and we have peace. Por más que te afanes, No matter how much you worry por más que te preocupes, and worry, tú no tienes poder you don't have power para cambiar absolutamente nada to change anything de lo que Dios tiene ya de predeterminado para that ti. God already has predetermined for you. Oye bien, Listen carefully. por más que te afanes, No matter how much you aquí worry, nadie, no one ni here, yo, not even me, tenemos la potestad has the power de cambiar absolutamente nada to change anything de lo que Dios ya ha determinado that God has already determined que va a hacer. will happen. Dice el versículo 27. It says, verse 27, ¿Y quién podrá, por mucho que se afane, quién de vosotros, por mucho que se afane, podrá among you, añadir a su estatura by worrying can add un codo? a cubit to his Eso height. quiere decir, iglesia,
That means, church, que ya hay cosas que están predeterminadas that there are already things that are para los predetermined hijos de Dios. for the children of God. Que lo único que debemos hacer The nosotros only thing that we should do es buscar primeramente el reino de is seek Dios first the kingdom of God, y Él se va a encargar de añadir lo que and He will necesitamos. take care of adding what we need. Por más es que yo trate, No matter how much I try, por más es que tú trates, no matter how much you try, porque al final at the end, se va a hacer lo que Dios ha determinado que se va a hacer. what God determined will come to pass. Si tú pones atención, If you pay attention, unos versos más antes, a few verses earlier, en este capítulo in this 6, chapter 6, cuando Jesús habla acerca de la oración, when Jesus talks about prayer, sabemos que orar es que hablar con quién, we know that to hablar pray is con what Dios. to talk with God. Y en el capítulo 6, And in chapter 6, los discípulos the disciples ven a Jesús orando see Jesus praying. y Lucas And Luke da el relato y dice en Lucas shares capítulo 11 in versículo Luke chapter 1, 11, verse 1, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó uno de sus discípulos les dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Los discípulos querían aprender a the orar. disciples wanted to learn how to pray. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús And what is Jesus' response a esa petición? to that petition? Lo que nosotros llamamos el Padre Nuestro. What we call the Our Father prayer. The Father's Prayer. Dice Jesucristo, vosotros pues oraréis así. He says, pray like this. Padre nuestro Our Father que estás en los in cielos, heaven, santificado sea tu nombre. hallowed be your name. Venga tu reino, Your kingdom hágase come tu voluntad, your will be done como en el cielo, on earth así también as it is en la in tierra. heaven. Pero primeramente dice, But first it cuando says, usted ore, when you pray, usted dirá, Padre you say, nuestro. Father, our Cuando, Father. cuando usted y yo oramos, When you and I estamos pray, hablando con nuestro we are Padre. speaking with our Father. Yo soy padre de 3 hijos. I am a father of 3 children. Usted es padre o madre. You are a father or a Pero mother. todos somos hijos But we are all de children nuestro Padre. of our Father. Él dice, Padre nuestro He says, our Father, que estás en los cielos. who is in heaven. Y cuando dice Padre And nuestro, when he says our Father, ahí establece una diferencia de jerarquías. he establishes a difference of hierarchy. Cuando tú vas a orar, When you go to pray, tú vas a orar y hablar con uno más grande you que go to tú. pray to someone greater than you. El hijo mío My son nunca será más grande que el Padre will never be greater than the en Father nivel jerárquico. in a level of hierarchy. Yo siempre seguiré I will siendo always be su Padre. his father. Siempre seguiré teniendo la I will autoridad, always have the authority. aunque él sea un anciano. Even if he's Mientras an yo older esté man, vivo, as I'm alive, yo sigo siendo más grande continue to be greater en jerarquía in hierarchy que él. than him. Y Dios dice, And God says, cuando tú ores, when you pray, di Padre nuestro, say, "Our Father." el más grande que yo. the one that's greater than Y I, dice que estás and ¿dónde? he says he's where? Que estás ¿dónde? He's where? En los cielos. In heaven. Eso establece una posición soberana That establishes a y sovereign más position, alta. taller. Nosotros tenemos los pies en la tierra. We have our feet on the earth. Ahora es que Elon Musk quiere llegar a Marte. Now, even that Elon Musk wants to go to Mars. Y cuando llegan a When they Marte, get to Mars, dice que no hay camino de regreso. says there's no return. Y dice la Biblia que nosotros estamos en la The tierra Bible says that we are on earth y nuestro Padre and our Father está en los is cielos. in heaven. Iglesia, cuando nos dirigimos a orar, Church, when we go to pray, a hablar con Dios, to speak with God, sabemos que Él es nuestro Padre, we know that He is our que Father, nosotros estamos en la tierra that we are on earth, y que nuestro Padre está en los cielos. and that our Father is in heaven. Sabemos y citamos We constantemente know when we cite que Dios es dueño de la tierra. that God is the owner of the earth. Salmo 24. Psalm 24. De Jehová es que The la earth tierra is the Lord's. y que y su plenitud. And everything in it. Norte, sur, North, este, south, oeste. east, west. Dice también que el mundo It says the world y los que en él habitan. and all who live in it. Pero aquí dice Padre nuestro It says our que Father estás en los that is in cielos. heaven. ¿De quién son los cielos? Who does the heavens belong Salmo to? 8. Psalms 8. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Oye, de la boca de los niños y los que maman fundaste las fortalezas a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. Oye ahora, versículo 3, Salmo 8. Verse 3. Cuando veo tus cielos, iglesia, no dice, It doesn't say cuando veo los cielos. when I see the heaven. Padre nuestro que estás en los cielos. Our Father who is in heaven. El cielo The heaven también belongs le pertenece to a Dios. God. Cuando veo tus cielos, When I see obras your de qué? heavens, De tus dedos, la luna y las fingers. estrellas,
que tú the moon and the formaste. stars. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el Hijo del Hombre para que lo visites? Iglesia, sus cielos, Church, los cielos his son los heavens cielos are de the nuestro heavens Padre. of our Father. Padre nuestro Our Father que estás en who los is in cielos. heaven. Él es más que dueño. He is more than Ese es owner. el creador. He is the creator. Y no solamente de los cielos. And not only of the heavens. Dice, cuando veo los cielos, Because when I see the heavens, obra de tus dedos, the work of your la fingers, luna the moon, y los planetas, las the estrellas. stars, the planets. Usted sabía que el sol es una estrella. Did you know the sun is a star? Es un planeta, pero es una estrella. It's a star. Dice la luna y las estrellas The que moon and the tú stars formaste. that you ordained. Tu Padre, mi Padre, Your Father, my está Father, en los cielos, is in heaven. pero Él es el dueño But he is the owner de los cielos. of the Dale un heavens. aplauso para Dios. Dice que los cielos de los He cielos says that the heavens of the no heavens pueden contener cannot contain la presencia de Dios. presence of God. Dice el Salmo 19, Psalms los 19 cielos says, the heavens cuentan declare la gloria glory de Dios of God. y el firmamento anuncia la obra. And the de sus skies manos. announce his handiwork. Se establece una diferencia, padre e hijos. Establish a difference, father and children. Oh, qué triste que nosotros How sad no las echamos tanto. that we think we're more than we are. A veces nos creemos. Sometimes we think, Yo digo a veces, ¿qué es lo que nosotros nos hemos llegado a creer? what have we come to believe? Sometimes ¿Qué I es lo say, que nos hemos nosotros creído que somos? what have we believed that Si we yo no are? voy, si yo no I hago, don't si go, yo if I don't no, do, if si I yo don't, no, if I si don't, Dios no, if God doesn't, yo no hago, if si I Dios, don't do, si if Dios. God, if God Y yo, and me. un hombre le dijo una vez, me dijo a A mí, man once told me, yo le hablé a Dios I spoke to God, y le di un ultimátum a and I Dios. gave him an ultimatum Le dije que si para el día tal that by this day, él no había respondido la if he hasn't oración, responded to my prayer, me iba I'm leaving del estado. from the state. Y se fue. And he left. Porque a Dios nadie le dobla el Because brazo, iglesia. No one, A Dios nadie le dobla el brazo. A Dios No one nadie bends the arm of le God. dobla el brazo. no one bends the arm Y of sigue God. diciendo, You can Padre keep saying, nuestro Our Father, que estás en los cielos, who is in heaven, santificado hallowed sea be tu nombre, your name. porque tú eres dueño de los cielos, Because you are the owner porque of the tú eres mi heavens, Padre, because you are my porque tú eres Father, más grande que because yo. you are greater than Tu I. nombre es Your diferente a name mi is nombre. different from my name. Tu nombre ha de ser santificado. Your name is to be hallowed. Tu nombre ha de ser reverenciado. Your name is to be revered. Cuando entramos a la When oración, we enter into prayer, cuando entramos a nuestro lugar when we secreto, enter to our secret place, cuando hablamos con Dios when en we el speak carro, with God in the car, cuando hablamos con Dios en when el we lago, speak with God at the lake, cuando hablamos con Dios en la when cama, we speak with God on the bed, cuando hablamos con Dios en momentos de when we speak aflicción, with God in moments of affliction, cuando hablamos con Dios en momentos de when we speak alegría, with God in moments of joy, cuando hablamos con Dios en momentos de necesidad, when we speak with God in moments of need, cuando hablamos con Dios en momentos de when we angustias, speak with God in moments of anguish, cuando hablamos con Dios en cualquier when we speak momento, with God in any moment, dice, says, santificado "Hallowed sea be mi nombre. my name. Sepa primero Know con first quién es que usted who está you're hablando. speaking with. Tengamos cuidado Let's be careful cómo nos dirigimos how we y direct cómo nos ourselves, acercamos a la how we presencia get close to the presence de nuestro Padre que está en los of our cielos. Father who is in heaven. Nosotros nos acercamos a nuestros padres We terrenales. get close to our earthly Iglesia, fathers. yo le tengo un respeto a mi papá, Church, I have respect for my father, al chiquito. the little one. Yo lo relajo, lo I buleo, mess with him, pero hay una línea. but there is a line. Iglesia, hay una línea. There is a line. Ese es mi papá. That is my father. Lo que usted ve en mí What hoy, you see in me today, se lo debo a Dios y a ese hombre. I owe it to God and to that El man. carácter que yo tengo hoy Character that I have today, para la palabra de Dios, The word of God. se la debo a Dios y a I ese owe it to God hombre. and to that man. Y yo sé And I know que hay muchos hijos that malcriados. there are some disobedient Yo children. sé que hay muchos I know hijos that there are many children que son that are desobedientes. disobedient. Porque yo también fui desobediente Because I was also a un disobedient. padre ejemplar. To an exemplary Pero father. mira aquí, But look here. el Padre nuestro que estás en los Our cielos, Father who is in santificado sea tu Hallowed be your nombre. name. Este Padre que está en los This cielos Father that's in heaven no le faltó a sus hijos did not
fail his children, porque hay padres Because there are fathers que no tienen el respeto de los that do hijos y not punto. have the respect of their children, and period. ¿Pero por qué? But why? Porque irrespetaron a su madre, They were disrespectful to their mother. le faltaron el respeto a sus hijos, They were disrespectful to their children. fueron padres They irresponsables, were irresponsible fathers. abusaban de la madre They abused verbalmente, the mothers en sus verbally, acciones, in their actions. y hoy hay hijos que no respetan a And sus today there are padres, children who do not respect Y their fathers. lamentablemente con And razón. unfortunately, with reason. que no los honran That they honor them porque aman a because Dios, they love God, pero no le guardan el but respeto. they do not have that respect. Pero Dios no es así, But God iglesia. is not like that, church. Dios no es así. God is not like Cuando that. te acercas a tu When you get Padre, close to your Él dice, Father, Padre nuestro, He says, "Our que Father, estás who en los is in cielos, heaven." yo no soy como cualquier padrecito que aquí I'm en la not tierra like any hay. other father that's on earth. Santificado sea Hallowed mi be nombre. my name. Te estás acercando. You're getting close. Nos estamos acercando. We are getting close. No es que yo déjame ir a orar allí. No. It's not like, oh, let me just go pray over there. Cada vez que tú elevas una palabra al Every cielo, a time you elevate Dios, a word to the heavens, to God, estás hablando you are speaking con el Padre nuestro with our Father que está that is en los cielos in heaven. y su nombre And his ha name de ser is to be santificado. hallowed. Amados hermanos, Brethren, ¿dónde o cómo where or how esta generación has this ha generation reducido el nombre de Dios? reduced the name of God? Duele, It hurts. duele. It hurts. Esta generación ha reducido el nombre de This Dios generation has reduced the name a of una God abreviatura en un mensaje de texto. to an abbreviation of a text OMG, message. GTY, DTB. ¿Cómo? How can it be? ¿Cómo se siente Dios? How does God feel? El Padre nuestro que estás en los cielos, Our Father who que is su in nombre heaven, whose debe name ser is to santificado be con un hallowed. DTB. With a DTB or GBY. El creador del universo completo, The creator of the universe. tu creador. Your creator. Y como tú lo escribes en texto How DTB, you speak, así te acercas a Is Dios. just how, that's how you Porque get close para to ti God. es un Because for DTB, you it's just GBY. pero no para Dios. But not for God. Iglesia, eso me duele cuando veo That hurts me comentarios. when Yo I creo see que comments. es una de las razones que yo salí de redes It's one of the sociales. reasons why I left social media. Porque iglesia, en las This redes church, sociales on hay social tantos media, payasos, There's so many clowns. hay tantos influencers que no son There's cristianos, so many non-Christian influencers. utilizando el nombre de using Dios, the name of God. haciendo chistes, Making jokes. unos payasos Some clowns. y haciendo ganancias Earning money del nombre de Dios off of the name of God. que debe ser reverenciado. Who should be revered. Que yo, para poder mencionar el nombre de That I, to be able Dios, to mention the name of God, debo tener cuidado I cómo should lo be menciono careful how I mention him. y en qué contexto lo And in menciono. what context I mention him. Iglesia, yo he terminado amistades. I have lost friends. I have finished friendships con gente que yo amaba People y that I amo. loved and I love. Pero yo recuerdo But I remember una persona a person que subiendo en la iglesia, that jóvenes, grew up in the church. éramos así. We were close. Pero no sé qué pasó. I don't know what happened. Se desvió del camino. He deviated from the path. Las cosas no comenzaron a salirle como él Things creía que come debían out salirle. the way he thought they should have. En un viaje a Santo Domingo, On a trip to the Dominican no lo había Republic, visto I hadn't y seen fui him. a verlo, a And I saludarlo. went to visit him. Iglesia, and ese joven, to greet ese him. hombre, That young man se refirió a Jesucristo referred to Jesus con unos Christ términos with some que terms yo cuando estaba en el mundo that when I was in the ni world, siquiera utilizaba palabras de I esa would naturaleza never even use words para of that type referirme a to un ser refer humano to a cualquiera. human being. Cuánto más a How Jesucristo. much more to Jesus Y Christ? cuando él decía esas palabras He era said como those un words. cuchillo y piedra It que was me caía en like el a corazón. knife, a Y yo rock that decía, stayed in este my hombre está heart. endemoniado. This man is possessed. Porque dice la Biblia que Because hay the Bible pecados There imperdonables. are sins that are unforgivable. Cuando tú sabiendo When you know que Dios está haciendo una that obra God is doing a work, y dices que no es Dios que la you está said it's haciendo, not God that's doing es it. una blasfemia That is a blasphemy. contra el Espíritu Santo Against de the Dios. Holy Spirit. Es una blasfemia contra Dios mismo, que ese es el It's Espíritu Santo blasphemy también. against God himself, who Y is the Holy contra Spirit, and Jesucristo. against Jesus Christ. Dice, oye iglesia, ¿sabe?
lo que dice Éxodo Church, you know capítulo what it 20. says in Exodus chapter 20. Esto de reverencia al nombre de Dios no es nuevo. This about reverence of the name Esto of God es is más not viejo new. que It's todo. older than anything. Cuando Dios le da la ley When God gives the a law Moisés, to Moses, los famosos 10 the mandamientos, famous 10 commandments, ¿sabe lo que dice Éxodo do you 27? know what it says in Exodus 27? No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. You shall not take the name of the Lord your God in vain. No usarás el nombre de Dios ligeramente. Not use the name of God lightly. ¿Por qué? Why? Porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. For the Lord will Padre not hold nuestro him guiltless. que estás Our en los Father, cielos, who que is in heaven, santificado sea be tu nombre. your Dale un name. aplauso, papá Dios. Dios es bueno. Oh, amados hermanos, qué ligero es el pueblo de Dios How light, usando el nombre santo y perfecto de how Dios. lightly is the people are the people of God Y using the gente name te of hacen God, cuentos, and people making they stories. tell jokes, que yo estaba subiendo. I was going Había una up vez one y en el time, cielo San Pedro abrió la puerta. and Peter opened the door. Estamos bien ahí, está San We're Pedro. Tú fine putas, there. San You can Pedro, mess with Peter. el que no debería, You Pablo. shouldn't, Paul. Pero yo digo, ay, ojalá que no He said, I siga. hope they do not continue. Que no siga porque lo voy a parar. Do not continue because I'm going to No stop. me hables de mi Don't creador. speak to No me lo about uses my en creator. cuentos. Don't No lo use uses him en in historias. No lo stories uses and en jokes. cosas vanas. Don't use him in vain. Porque el nombre de Dios ha de ser Because santificado. the name of God is to be hallowed. Y cuál celoso es Dios con su nombre. And how jealous is God with his name? Qué celoso es How Dios jealous con is su he nombre. with his name? ¿Por qué estás afanado? Why are you worried? Si Jesús dice, If Jesus says, tranquilo, be still, búscame primero seek me first, y yo te doy. and I will give. Pero primero, antes de tú saber de ir a But first, buscarlo, before you go to look for tú him, tienes que saber con quién que tú estás you have to know hablando. who you're talking to. Tú tienes que You saber. have to know. Porque no estamos hablando con el que te resuelve el problema del huracán cuando Because we're viene. not talking about the one that resolves the problem when the Huracán, hurricane comes. categoría 1. Category 1 hurricane. Categoría 2. Category 2. Categoría 3. Category 3. Categoría 5. ¡Ay, Dios Category mío! 5. Oh Y my hay God. una cadena de oración. Let's do a prayer chain. Él sigue diciendo, el Señor Jesucristo, He continues saying, venga the tu Lord Jesus reino, Christ, que su let reino your se kingdom come, establezca. Pero dice, and your kingdom be cuando vamos a established. orar, But he says when we're going to pray, hágase que your will tu be done. voluntad. Como en el cielo, In como en el cielo se hace lo que as Dios in heaven, dice que se haga, as things are done pero as God así says también in heaven, en la but tierra. also on earth. Iglesia, Church, sobre todas las cosas, above all things, cuando nos acercamos a orar, when we get close to God to pray, sabemos que nuestro Padre, we know that our Father, que está en el cielo, who is in heaven, que es el dueño de los who cielos, is the owner of the heavens, y que su nombre ha de ser and whose name santificado. is to be hallowed, Pero Él dice, tienes que he recordarte says you have to remember cuando vas a orar when you're going y to cuando pray vas a pedir and when you're going to ask que lo que se va a hacer that what's going to be es la done voluntad is mía my will en tu vida. in your life. ¿Tú quieres tener paz? You want to have peace? ¿Quieres tener paz? You want to have peace? Pues entonces, sabe que la voluntad es la inclinación a hacer algo. You ¿verdad know que the sí? will is the inclination to do La something. voluntad es un deseo, es un plan. The will is a desire, is a Yo plan. tengo la voluntad, I have the yo will, voy a hacer. I go to Y do. nunca tendrás paz. And you'll never have peace Si la voluntad de tú, que if your mía, will, hijos, my will, children, está luchando contra la are voluntad del going Padre, against the will of the Father. nunca tendrás paz. You will never have Porque peace. el Padre siempre gana. Because the Father always wins. El Padre siempre The gana. Father always wins. ¿Tú quieres tener paz? You want to have peace? Amén. Yo quiero tener paz. Amen. I want to have Yo peace. quiero tener paz. I want to have peace. Bueno, entonces, Well, entiende then, que no es tu understand voluntad that it's not your will la que se va a hacer, that's going to be done, sino la voluntad de but the Dios. will of God. No es lo que yo quiero, It's not what I want. es lo que Él quiera. It's what He wants. Aquí Jesucristo está diciendo, Jesus Christ is saying, cuando te acerques a Dios, when you get close to te God, estás acercando a tu Padre, you're getting close to your el dueño Father, de todo, the owner of y tú everything, le vas a decir, and you're going to tell Him, Padre, Father,
nuestro, mío, Mine. que estás en los cielos, Who is in heaven. santifico tu nombre. Hallowed be your Y name. por favor, Señor, And please, Lord, haz tu voluntad do your will en mi vida. in my life. Que no sea lo que yo quiera, Señor, Let it not be what I want, sino lo que tú but quieras. what you want. El mismo Jesús dio ese ejemplo Same cuando iba a la Jesus cruz, gave that example when he went to the cross. a cargar con los pecados de todos Carry the nosotros. sin of all of us. Cuando la ira de Dios iba a caer sobre The él, wrath of God was going to fall upon him. Jesús dijo, Jesus said, Señor, Lord, Padre, Father, si es if posible it is possible, que pase de mí let this esta copa cup pass amarga, me, this bitter cup. pero que no sea como yo But quiera, don't let it be as I will, sino but como tú quieras. as you will. Jesucristo nos enseñó que es la voluntad Jesus del Padre. Christ taught us that it's the will of the Father. Y no solamente en esa And not ocasión, only in that occasion, pero Jesucristo decía but Jesus Christ constantemente, said constantly, el Padre que me envió, the Father that sent me, yo estoy haciendo la voluntad I am doing the will de mi Padre. of my Father. Guarda esa espada. Put that sword away. Tú no sabes que yo puedo hablar con mi You Padre. don't know that I can speak with my Father? Y Él manda legiones de And he can ángeles send legions of angels a que peleen por mí. who will fight for me. Pero ¿cómo se cumplirá But how la voluntad will his will de mi be Padre? fulfilled? Y cuando oramos, And iglesia, when we pray, church, cuando venimos delante, ¿tú sabes por qué tú estás tan desbaratado? you know how you're so beat up? Porque tú quieres hacer lo que tú Because quieres. you want to do what you want to do. Porque tú tienes un plan Because you have a plan. y ese plan está muchas veces opuesto al plan de And that plan is Dios. often opposed to the plan of God. Y nadie puede resistirse a And Dios no one can resist God y creer que va a tener paz. and think that they're going to have peace. Dios es bueno, iglesia. God is good, church. Cuando oramos, venimos, When we pray, cuando venimos a la presencia de when we Dios, come to the presence of God, debemos recordar we should que la remember voluntad de Dios se va a hacer. that the will of God will be done. Y nosotros vendremos delante de Él diciéndole, Padre, And we will come before him saying, Father, cualquiera que sea tu voluntad, whatever your will is, yo la voy a aceptar. I'm going to accept it. Ay, hombre, qué difícil. How difficult. Mira qué al revés lo tenemos nosotros. Look how backwards we have it. Lo tenemos nosotros, mira. Look how we have it. Mira, una cosa es decir al Señor, It's one thing to say to the Lord, porque hay muchos que oramos because there are many that y pray. venimos donde Dios y le And we decimos, come before God and we say, Padre nuestro, Our Father, hágase tu voluntad, that your will be done. pero But yo quiero, I want. te das cuenta. You realize? Y es al revés, It's on backwards. y es al revés. It's backwards. Señor, Lord, yo quiero I want hacer esto, to do this, pero But- hágase tu voluntad. that your will be done. No es decir, It's not Padre, porque nos to ponemos say- espirituales. We get spiritual. Y el que es espiritual se mira, mira, Look at mira, spiritual. mira, Look, mira look, cómo me look, pongo, mira, look mira, how I mira, get, se me look how I mira, get. mira, mira, Look at mira, that, look at that. mira, mira, se me enredó, mira, mira. Esto no es de temblar ni de que se me, This is not about de que se me shaking trepan los pelos, esto Or no es de eso. hair standing on end. Es de hacer la voluntad del This is about doing Padre. the will of the Father. Y venimos donde el Padre, And we come to the Father. Padre nuestro. Our Father, Estoy aquí, tu I am hijo. here, your son, Tú me ves You see me. en tus manos. in your hands. Yo sé que estoy hablando contigo. I know I'm talking Haz with tu you. voluntad en mi vida. That your will be done in my life. Ya terminaste ahí, pa. Ok. Then you Ahora, finish Señor, there. mira, yo Okay, tengo now, Lord, quiero I esto, have esto, this, I esto, want this, esto, that, and the esto, other. esto y esto y esto. Pero ya tú cumpliste con el Padre But nuestro. you already fulfilled with our Father. Y el Padre mirándote, ¿qué es And the esto? Father ¿Quién looking at eres you, what is this? tú? Who are you? ¿Eres tú dueño de la tierra? Are you the owner of the earth? ¿Eres tú dueño de los cielos? Are you the owner of the heavens? Ni tu propio cuerpo te pertenece a ti. Your own body doesn't even belong to you. Por eso estás tan amemado. I don't know how you say amemado in English. That's Amemation. why you're all weak. So amemation. That's why you're so beat up. That's why you're so distressed. That's why you're so out of shape. Because you come to the Father. You can Porque tú translate. vienes al Padre. Habla español, tú Okay. sabes español. Está como Francisca ahora. Because you come to the Father Porque tú vienes al Padre and you try to y tú tratas de convince the Father convencer al Padre that you got Him. que tú lo tienes. I got you. I got you, God. Yo te God, tengo, God. Dios. I got you, God. I got you. You know, Father, sabes, Padre, que I always love you, Father, forever, man. siempre te amo. Oh my God, you my God. Tú eres mi Dios. Okay, I'm done with that. Okay. Now here's Terminé my con eso. agenda. Ahora aquí está mi agenda. Deal with it, Father. Brega con eso, Dios. Oh Padre. no. Oh no. Oh no.
Oh no. The Bible says, La Biblia dice, don't be wise in your own opinion and your own understanding. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová. Fear the Lord and depart from evil. Y apártate del mal. Dice la palabra de Dios. Eso, The dale un word aplauso says- para Dios. Dios es bueno. Eso quiere decir, iglesia, that means que cuando venimos delante de when we Dios, come before God, decimos, Dios, we say, que Lord, estás en los cielos, who is in heaven, aquí está mi agenda. here's my agenda. Pero But si no es tu if voluntad, it's not your will, haz la tuya. do yours. Haz tu voluntad. Do your will. ¿Sabes qué, iglesia? You know what, church? Hay momentos en la Biblia que se There are registran, moments in the Bible that register, varios momentos, various moments, cuando el pueblo quería algo when the people wanted que something no era la voluntad that was del not the will Padre. of the Father. Y se metían en la cabeza, queremos, And they got into their head, como los niños, like the children, queremos esto, queremos want this. esto, queremos. We want this. Y el Padre, no te lo voy a dar, And no the te lo voy a Father dar, says, I'm not no gonna te give it to you. conviene, It doesn't- no te lo voy a dar, it's not good no for te you. I'm not gonna conviene, give it to you. yo It's lo not good for quiero, you. yo lo quiero. I want it. Wait. Pues cógelo y te va a doler. Take it and it's going to hurt you. ¿Tú lo quieres? You want it? No es mi voluntad, It's not my will, pero te lo voy a dar but I'll give it to para you que te duela. so it can hurt you. ¿Recuerdan el pueblo de Dios? Remember the people of En el God desierto. in the desert? Estamos cansados de comer We're pan, hermana. tired of Recuerdan, la eating semana bread pasada or lo digo, manna, ¿eh? remember? Pues le va a dar carne, Okay, I'm going to give you meat, pero but le va a salir por las narices, por todas come out partes. of your noses. Y mucho Everywhere. pueblo cayó. And many fell. Many people died, fell sick. Iglesia, Church, la Biblia registra the Bible que registers si eso es lo que tú that quieres, if that's what you want, tú sigues tratando de doblarle el and brazo you a keep on Dios. trying to bend the arm of God, Dios se lo ha dado, God has given, le ha dolido but después it has mucho. hurted. It has hurt people a lot. Iglesia, Dios lo tiene todo establecido God has it all y established and predeterminado. predetermined. Y usted puede discutir conmigo todo el tiempo. And you can argue with Que me la all the time. predestinación, The predestination, this, está bien. fine. Añádale, yo mido 6 pies de estatura. I am 6 feet tall. Esta semana pasada estaba haciendo la Last renovación de week, mi I was licencia de conducir. renewing my license. La muchacha me pregunta, la The señora, lady asked me, ¿cuántos pies mide? how tall are you? Yo tenía 6'1", ya voy por 6. I was 6'1", but now I'm Ponga 6 6 ahí. foot 6. Yo salí de Santo Domingo con 6'1", I 6'1", left the DR y 6'1", voy por 6. and now I'm 6. Iglesia, Church. por más que me interese enderezar, No matter how straight I want esa to get, pulgadita que that perdí, little inch that I lost, no se la puedo añadir I cannot add it a mi estatura. to my height. Por más que usted se afane, No matter how much you worry, el día va a tener 24 horas y punto. the day is going to have 24 hours. El día no va a and tener period. 24 horas y un minuto. It's not going to be 24 hours in a minute. A las 11:59 At 11:59 p.m., p.m., el reloj no cambia para the, las 11:61. the clock doesn't change to 11:61. Cambia a las 12 It changed to y 12. eso ha sido establecido por And that Dios has been mismo established by God Himself por siempre. for all time. Iglesia, la Biblia dice Church, the Bible que says tú no tienes la that you do capacidad not have the capacity de hacer blanco o negro to ninguno de make tus any of your hairs cabellos. black or white. Y los que se tiñen el pelo saben lo que le estoy diciendo. That dye their hair know what I'm Que saying. ese tinte te That dura tint lasts you hasta que te da un buen calor until you get real hot y and you sudas. sweat. Como vi ese hombre que hablaba conmigo en una ocasión There was a man that spoke with me on one en occasion el sol de Orlando, in the sun of Florida. Orlando, Florida. Un moreno dominicano Dominican dark con skinned una man gorra. with a hat. Y yo veía unos chorros de algo verde que And le I bajaba saw por la something cara. green coming down his Yo, head. siervo, I said, brother, te estás transformando. you are transforming. Aún los pelos, los cabellos Even the de tu hairs cabeza, of your head. aunque tengas pocos If you have a o tengas little, muchos, you have a lot. dice la Biblia The que Bible Dios says los tiene that God todos has them all contados. counted. ¿Y será que Dios está en el negocio de Is it contar that cabellos? God is in the business of counting hairs?
¿Será que Dios está en el negocio Could it be that God is in the business de saber cuánto pelo of tiene cada knowing persona? how many hairs every person has? No, No. es para que tú sepas So that you know que aún en lo más mínimo that even in the minimal Dios está envuelto. things, God is involved. El Padre nuestro que está Our God, en our los Father, cielos. who is in heaven, Iglesia, ya tu Church, vida your life está predeterminada por Dios is desde el principio predetermined by God from hasta the el beginning fin. to the end. Y no hay nada que tú puedas hacer. And there's respecto. nothing you can do about it. Brega con eso. Deal with Deal it. with- ¿Cómo así, pastor? How can that be, Pastor? Oye, Salmo Listen. 139 Psalms 139 dice, says, aún no está la palabra en mi boca, en mi lengua. the words are not Y even aquí on my tú tongue, las sabes and you todas. already know them all. Who do you think you are? ¿Quién tú te crees que eres? Y dice la Biblia The que Bible desde el says presente that from the present, Dios está viendo el futuro. God is seeing the future. Y Él está viendo todo lo que tú no has visto He is seeing what you have not seen, y viceversa. and vice versa. Pues entonces, ¿por qué te So afanas? therefore, why do you worry? ¿Por qué andas preocupado? Why do you go about ¿Sabe worried? por qué? You know why? Porque aunque confiesas Because even though you a confess Dios to God y dices que Dios es tu Padre, and you say that God is your no Father, lo reconoces como tu you do Padre. not recognize Him as your Father. Ya tú tienes tu pequeño plan. You already have your little plan, Y si este plan no me and funciona, if this plan doesn't work guess out, what? Tengo plan B. I have plan B. ¿Y tu papá? And your Father? ¿Y tu papá que es el que sabe el plan? And your Father who knows the plan. Amados hermanos, Beloved, le tengo buenas noticias I have good news y malas noticias. and bad news, Pero las dos van a ser buenas al final. but both are going to be good at the end. La buena noticia The es, good news is, tiene que decir amén. you have to say amen. You gotta speak louder too. La noticia buena. The good news, Hay cosas there are things que tú quieres, that you want, que tú deseas, that you desire, que tienes meses orando that you have months y praying años orando, and years praying for, que Dios te la va a dar. that God's going to give Aplauso to a you. Dios. Porque esa es su voluntad. Because that is His will. No porque tú le doblaste el brazo a Dios. It's not because you bent the arm of Porque God, esa es su voluntad. because it is He does His will. Pero But hay cosas. there are things Ya comenzamos. ¿Qué tú quieres? that you want, Que tiene años orando. that you have years praying for, Que tú deseas. that you desire, Que Dios nunca that God te las va will never a dar. give it to you. ¿Y sabes lo que tú tienes que hacer? You know what you have to do? Deal with it. Brega con eso. Nadie dijo amén, ay, ni aplaudió, qué cosa. No one said amen. Ahora, iglesia, Dios tiene un plan para ti. Now, church, God has a plan for you. ¿Quién tiene el plan para ti? ¿Quién? Who has a ¿Quién? plan for you? ¿Quién? Who Dios God tiene un plan has a plan para ti. for you? Y nadie en la tierra, And no one on ni en el earth cielo, or in ni heaven debajo de la or tierra, under the earth tiene la autoridad, has the ni authority la potestad or the power de hacer to que Dios make cancele God el plan cancel que tiene the plan para tu He vida. has for your life. Nadie, iglesia. No one, Ni church. tú mismo puedes Not cancelar el plan even de Dios. yourself can cancel the plan of God. Y eso lo vemos a lo largo de la Biblia. That's what we see throughout the Bible. Recuerdan a Jonás. Yo no voy para Remember allá. Jonah, I'm not going over Yo no voy there. para allá. I'm not going over there. Apareció un pescado y se lo tragó. A fish came and swallowed him. ¿Y de dónde apareció ese pescado tan And where did grande that ahí? fish come from, that huge fish? 3 días ahí. 3 days. ¡Pah! Lo cupió. He spit him out. ¿Qué tú vas a hacer Jonás ahora? No, yo What are voy you para going to allá. do now, tengo que Jonah? ir. Oh, I have to go over there. I have Y en una hora, iglesia, And in 1 hour, con la predicación de un church, desobediente, with the preaching of a disobedient person, Dios salvó una nación completita. God saved the nation, an Porque ese entire era el plan de nation, Dios. because that was the plan of God. Elías no quería ir. Elijah didn't want to go. El mismo Moisés, mátame. Oh, Moses himself, Moisés, kill me. Moses, cállate la boca y sigue be caminando, quiet and por keep favor. on walking. Jeremías, Señor, Jeremiah, Lord, yo soy muy niño. I'm just a kid. Mira, antes que tú te formaste en But el vientre de tu before madre, you were formed yo te conocí in the womb of your y mother, te I di knew ministerio you, and I gave y you a te di por ministry, profeta a las naciones. and I Vaya para said allá. you'll be a prophet to the nations. Camina para allá. Over Gedeón, there. Gideon, vaya pelee.
Go to fight con 300 hombres with 300 en people contra de 122,000. against a lot. Pues nadie le No dobla one el can brazo bend the arm a of Dios. God. Entrégate en las manos de Dios y dile, Dios mío, Surrender into the arms of God. hágase Say, tu Lord, voluntad, your will be done. pero sépase But know que es posible that it's que la possible voluntad de that Dios the will te of God duela hurts al principio, at the beginning. pero después But after, te vas a ver bien dulce. it'll be very Dale un sweet. abrazo para Dios. Dile al Señor, Tell the Lord, dile a Dios, tell God ahí donde tú estás sentado, where you're seated ahora mismo, right now. Señor, este es mi plan, Lord, this is my plan. esta es mi voluntad, This is my will. pero si no es tu plan, But if it's not your plan, ayúdame, help me oye bien, no a aceptarlo, not to accept it, porque tú tienes que aceptarlo. because you have to accept it. No es tu papá, Isn't he your está en father? los cielos, That's in es el dueño de todo. The owner Yo of voy a everything. ver si puedo aceptar el plan I'm de gonna Dios. see Mira, if por I can favor, accept the poca plan of vergüenza. God. Okay, What are you talking please. about? I'm going to see if I can accept the plan of the Lord for my life. What? Voy a ver si puedo aceptar el No. plan de Dios para mi vida. Pídele a Dios que te ayude a ajustarte. Ask God to help you to Porque adjust tienes yourself because que you have aceptarlo. to accept it. Amado, mi vida, Beloved, my Tu life, vida. your life, la vida de los hombres en la the life Biblia, of the men in the Bible. te puede decir que han tenido giros rápidos, drásticos. You can say that you have quick shifts. Que te dice, wow. You say, Recuerdan a David, remember ¿verdad? David? De pastorcito de ovejas. From being a shepherd of Nadie lo sheep, tenía en cuenta. nobody thought about him. Le dio una pedra a un gigante. He threw a rock at a giant. Ahora si tú le das una pedra a alguien, tú caes preso. Now, if you Pero- throw a stone at someone, you end up in jail. Locked up. What do you do? I kill a giant with a stone. What are you doing? I'm in jail. Y luego que pasa por desiertos, After you go through deserts, termina siendo rey de Israel. you end up being the king of Vimos a Israel. José como la vida se We saw how Joseph, le volteó los planes how his plans completamente. were flipped completely. Pero ¿sabes qué? Al final del But día you see, at the end of the day, se cumplió el plan de the Dios. plan of God was fulfilled. Mi vida también, My life. la vida de mi esposa y mi The familia, life of my tu wife, my vida. family, your life. Mi vida tomó un giro My life took a completamente complete shift, drástico drastic, en el 2006, in 2007. 2006, 2007. Íbamos en una We were dirección going in one direction, y Dios and God nos enseñó cuál era la dirección que Él showed tenía us para what nosotros. direction He had ¿Y for sabe qué, us. iglesia? And you know what, church? Nada más teníamos una sola opción, We mi only esposa y had yo. one option, my wife and I. Hacer Do lo que Dios What ya God había had already determinado que determined teníamos que hacer. that we had to do. Dale un aplauso a Dios sin miedo, porque no te dolió a ti, fue a mí que me dolió. Cuando Dios nos mostró su plan, When God showed us His plan, Dios comenzó a poner obstáculos He en began nuestro to put camino. obstacles in our path. Sí, iglesia, porque Dios pone obstáculos. Yes, because God puts obstacles. Dios bloquea caminos. God blocks paths. Dios es quien God is the one pone who puts la resistencia. the resistance, Y nadie and no one puede can con Dios. go against God. Nadie No puede one con Dios. can go Lo que against era God. una bendición para nosotros, What was a blessing for us, o lo que debía ser una bendición para what should nosotros, have been a blessing for us, invirtiendo en real estate, en bienes raíces, investing very well in real se estate, convertía ya en un obstáculo. it turned into an obstacle. Recuerdo que saliendo del templo, I remember leaving the de temple un domingo como a este, Sunday like this one. teníamos varias casas We had rentadas several rented homes y una llamada telefónica and a phone call que se dañó un water heater, so that a water heater got messed up. que se dañó el aire The acondicionado. air conditioning got messed up. Lo que en un momento era una bendición, What in one moment was a blessing ya se estaba convirtiendo en un was obstáculo, now becoming an obstacle porque eso es Dios que lo hace. because it's God who does it. Y Dios cambió And God changed la trayectoria the trajectory de nuestras vidas. of our lives. Es Dios mismo quien dice It's God Himself who says en su palabra in His Word que ya Él tiene obras that He already has works y hechos, made, acts and works que tú tienes ya predeterminadas that you already have predetermined tienes que hacer. that we have to do. y que Dios te libre, And God forbid, que Dios te libre. and God forbid. Oye bien, iglesia, si vas a Listen escuchar algo carefully, hoy, church. If you're going to listen to anything today, escucha esto. listen to this. Si vas a escuchar algo hoy, If you're going to hear something today, escucha esto. listen to this. Que Dios te libre God de forbid salirte that de you hacer las leave obras
from que doing ya Él preparó the works de antemano that He has already para que prepared tú beforehand anduvieras so that en you ellas. could be walking in them. Hay gente aquí con There are people talentos, here con with dones, con talents, with gifts, capacidades with capacities que no están haciendo lo que tienen que hacer that are not doing what they need to do, y tú crees que Dios está contento. and you think that God is content. Y tú puedes cerrar la puerta, please. No quiero bulla aquí. Thank you. Oye, Listen bien. carefully. Efesios 2:8 Ephesians 2:8 dice lo siguiente. says the following. Eso es para los que creen que tienen la potestad de hacer lo que quieren hacer. That's for those who think they have the power to do what they want to do. Porque por gracia sois salvos For grace you've been saved por medio de la fe. through faith. Y esto no depende de ti, no es de vosotros. That is not of yourselves, not us. Pues es don de Dios, It's a gift of God, regalo de Dios. gift of God, No por obras, not by para que works, nadie so that se no gloríe. one can boast. Oye, porque somos hechura suya. We are His workmanship. ¿Quién tú te crees que tú eres? Who do you think you are? Yo voy a hacer, pero yo voy. I'm going Señor, to do si es tu things. voluntad, no. Lord, if it's your will. Porque somos hechuras suyas, We are His workmanship, creados en Cristo created Jesús, in oye, Jesus Christ, listen, para buenas for obras, good works, las cuales Dios which preparó God prepared de antemano. beforehand. ¿Para qué? for Para que what? anduviésemos. That we should walk en ellas. in them. Todo está ya predeterminado Everything is already por nuestro predetermined Creador. by our Creator. Y Dios va a hacer And God will lo do que Él ha determinado what He has determined, y nadie and no lo one detiene. will detain Him. Efesios 1, 11 y Ephesians 12. 1, 11 and 12. En Él mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, oye, con todas las cosas según el designio de su voluntad. No importa lo que tú digas que vas a hacer, It doesn't matter what you say you're going to do. al final se va a hacer At the end, lo que Dios ha determinado que se va a hacer. what will be done is what God determined will be done. ¿Tú sabes cuándo tendrás paz? You know when you'll have peace? Cuando reconozcas que Dios es tu Padre, When you recognize that God is your Father. cuando reconozcas la autoridad del When Padre, you recognize the authority of the cuando Father. reconozcas el alcance del Padre When you recognize the reach of the y cuando Father. reconozcas el poder And when you recognize the power de tu Padre. of your Father. Salmo 101 dice, Psalms 101 says, un mandamiento, cantad alegres a Dios, make a joyful noise unto the Lord, habitantes de toda la tierra. all ye lands. Servid a Jehová con alegría, Serve the Lord with gladness. venir ante su presencia Come con before His regocijo. presence with singing. Reconocer que Jehová es Know that Dios, the Lord is reconocer que Jehová es Know Dios. that the Lord is God. Padre nuestro que estás en los Our cielos, Father who is in santificado heaven, sea tu hallowed be your nombre. name. Él nos hizo. He has made us. ¿Qué es lo que tú me estás diciendo que yo voy a What are you hacer? telling Yo me voy that a, I'm going to do? yo voy. I'm going. Tú te hiciste a ti mismo. Did you make yourself? Iglesia, qué frágiles somos. Church, we are so fragile. Y qué tan importante nos creemos ser. And how important do we think? Yo we are? voy, yo vengo, yo I'm subo, yo going, bajo. I'm leaving, I'm Voy a going up, hacer. I'm going down, we'll do. Tengo 55. I'm 55. En 10 años me In 10 retiro. years, I Yo, will retire. cuando nuestra vida solamente depende de algo así. When our lives only depend on something like this. Reconoced que Jehová es Dios. Know that the Lord is God. Él nos hizo. It is He who has Y made no us, and nosotros not we a ourselves. nosotros mismos. Pueblo suyo We are somos, His people. santo Dios. Y ovejas And the sheep de su of His prado. pasture. Dale un aplauso al Señor, se lo merece. Llegando al final, Coming ¿cuándo to the tendrás end. paz? When will you have peace? ¿Cuándo dormirás tranquilo? When will you rest in ¿Cuándo peace? descansarás? When will you rest? Cuando comprendas When you y understand aceptes and accept que Dios gobierna. that God governs. Cuando aceptes When you accept que eres pueblo de Dios that you are people of y que tú God no gobiernas. and that you do not govern Mientras yourself. no entiendas eso, While you don't understand mientras no that, reconozcas as you lack que lo que se understanding va a of hacer es la that, voluntad de Dios, that the will of God will be done, seguirás buscando pequeñas you will soluciones. keep on looking for small solutions. Nunca tendrás paz. You'll never have peace.
Dice la Biblia que el gozo del Señor es nuestra It fortaleza. says that the joy of the Lord is our strength. Y qué bueno es estar en el gozo del Señor. And how good it is to be in the joy Y of qué the bueno Lord. es estar en el gozo del Señor. How great is it to be in the joy of Nehemías the Lord. capítulo 8 lo dice. Nehemiah chapter 8 El gozo de says, Jehová the joy es of the nuestra Lord is fortaleza. our El strength. gozo de Jehová. The joy of the Lord. El saber que Dios se regocija en To know nosotros. that God rejoices in El us. saber que nosotros nos To regocijamos know en that Dios. we rejoice in God. Eso nos llena de fortaleza a That fills us with nosotros. strength. No hay nada mejor, There's iglesia. nothing better, church. No hay nada mejor. There's Oye nothing bien, better que saber than knowing que estamos subidos that we are en el tren de la voluntad de Dios. on the train of the will of God. Oh, qué difícil es, How creyentes. difficult it is, Oh, iglesia, qué believer. difícil es How difficult it is, estar church, subido en el tren to equivocado. be on the wrong Y train. estar en ese tren subido And to y be el on that tren train and the train is y tú sabes que vas en el camino equivocado. And you know you're on the wrong path. Pero qué lindo But how es beautiful it is estar subido en el tren to de be la on the voluntad de train of the will of Dios. God. Y cuando estamos And when we are en el tren de la voluntad de on the Dios, train of the will of God, sí, el temor toca las puertas. yes, fear knocks at the door. Claro que si vemos el terreno, We wow, see the land. vemos ese puente y abajo ese río lejos We allá abajo, see the bridge and underneath the river. escuchamos de otros trenes que se han We hear the other chocado. trains that have crashed. Escuchamos otros trenes que se han descarrilado. We have seen other trains that have derailed. Cuando pasamos por desiertos, When pero we go through deserts, qué lindo es how saber que beautiful it is estamos to en el know tren that we are on de the la train voluntad de of the will Dios. of God. Qué lindo es saber How beautiful it is to know que estamos en el tren de that la we are voluntad on de the train of Dios. the will of God. Que no importa lo That que it aparece en doesn't el matter camino, what appears on the el path. que está guiando ese The tren one that is driving that sabe or lo que está haciendo. conducting that train knows what he's doing. sabe lo que está haciendo. Aleluya, den un Knows what aplauso he's para doing. Dios. Iglesia, Church, ya sea en el tren de la desobediencia it a could be the Dios train of o en el disobedience to tren de la God voluntad de or Dios, train in the will of God. vas a pasar por aguas, You're going to go through waters. vas a pasar por ríos, You're going to go through vas a rivers. pasar por situaciones You're going to go through difíciles, difficult situations. pero qué lindo es But how beautiful it tú is saber to know que el que guía el tren that the one tuyo that is conducting your es el train dueño de todas las is the owner cosas. of everything. Dale un aplauso, Señor, Dios se lo merece. Conclusión. Conclusion. Lo he dicho 2 veces nada más. I've said it only twice. No es lo mismo para mí decirte, It's not the same thing for me to tell you, descansa en Dios. rest in God. No es lo mismo yo decirte, It's not the same thing tranquilo, to tell you, be still. Dios está en control, God is in control. que decirte, To tell you, tu Padre your Father está en el cielo, is in heaven. es el dueño de los cielos, He is the owner of the su nombre es heavens. santificado His name is y hallowed, su voluntad será hecha allá and His arriba will will be done y aquí en la tierra. on Por earth as it is in tanto, heaven. descansa Therefore, en el rest Señor. in the Lord. Salmo 55:22. Psalms 55:22. Echa sobre Jehová tu carga Cast your burden on the Lord, y Él te sustentará. and He will sustain you. No dejará He will para not siempre permit caído al the justo. righteous to be moved. Si yo hago ahora un llamado, If I do a calling, le digo, todo el que tenga and carga, I say, venga aquí everyone who frente, has tráigala. burdens, come here, bring them. Yo no quiero tus cargas. I don't want your burdens. Eso no trabaja así. That's not how it works. ¿Sabes qué va a pasar? You know what's going to happen? Tú la vas a traer, You're going to bring them, supuestamente, supposedly. y la vas a dejar aquí. You're going to leave them here. Y tan pronto salga por esa And puerta, as soon as you leave through that door, vas a venir a buscar tus propias you're going to cargas. come back to get your own burdens. Porque esto no se trata Because de this is not un about culto de soltar cargas, a service to get rid of o un burdens sermón de soltar or a cargas. sermon of getting ¡Vamos a rid of soltar las burdens. cargas! ¡Oh! Everyone, let's get rid of our Y burdens. viene el hermanito de allá atrás And con the- una maleta que la está The man in the arrastrando. back comes with the Porque luggage ya that tiene he's 20 dragging. años because cargando he's carga already- ajena. He's got 20 years Y la deja ahí. carrying other people's burdens. He Cerramos leaves el it there, templo, and we close the nos temple. vamos We y leave, se queda dando vueltas por and ahí. he keeps on making his rounds. Y yo voy a buscar mis cargas para So I gotta atrás. go get my burdens. No, iglesia, No, church. este es un sermón, This is a sermon, es un servicio a service de que reconozcas of a tu recognizing Padre your Father
Dice la Biblia The Bible says, que sin fe es imposible without agradar a faith Dios, is impossible to please porque the es Lord. necesario Because it's que el que a Él se necessary acerca, that the el que one who acerca a gets Dios, close to crea him que le has to hay, believe que Él that he existe exists y que es galardonador and that he de los rewards que le buscan. those who seek him. Eso de echar cargas, That about getting rid of burdens. y traigan al altar las cargas. Bring the burdens to the altar. ¿Dónde dice la Biblia que traigamos las cargas al altar? Where does the Bible say that we have to bring our burdens to the altar? Las cargas se las llevamos a Cristo. The burdens we give to Jesus. El altar es para sacrificar, The altar is to make pero no para sacrifices, sacrificar cargas, but not to sacrifice burdens, para sacrificar un cuerpo, but to sacrifice a body, para sacrificar una vida. to sacrifice a life. El altar es para sacrificar un The altar is to hombre que está vivo sacrifice a man dentro that is ahí. alive in you. La palabra de Dios es viva The word of God y is es alive eficaz. and effective. El cielo y la tierra pasan, The heavens and the earth will pass pero sus away, palabras but his words no pasan. will never pass away. Cada vez que tú le dices a alguien, tráeme tus cargas, When everyone says, someone tú says, estás bring me creando your un burdens, creyente you're creating superficial. a superficial ¿Sabes por qué? believer. You know why? Porque vienen más, Because more vienen más come. cargas. Y te More van a seguir burdens trayendo a come. ti, a ti, a They're going to ti. keep on coming to Las you. cargas no se le llevan a ningún hombre. No Aquí other dice, man echa carries sobre burdens. Jehová, It ¿sobre says, cast Tu carga. your burdens on the Lord, Y Él te va a dar el and sustento. he will sustain you. ¿Estás ansioso? Are you anxious? ¿Tienes paz? You don't have peace? 1 Pedro 5:7. 1 Peter 5:7. Echando toda vuestra ansiedad sobre el Cast all your pastor, cares upon him. sobre el altar, no. Upon the pastor or the altar? No. sobre Él. Upon him. ¿Por qué? Why? Porque Él For he tiene cares cuidado for you. de nosotros. Dale un aplauso para Dios. Y el mismo que The same that enseñó a su pueblo, a sus discípulos a orar, taught his people, his disciples, to el mismo que pray. dijo, The same that said, vosotros oraréis así, you shall pray this way. Padre nuestro que estás en los Our cielos, Father who is in heaven, santificado sea tu hallowed be your nombre. name. Venga tu reino, Your kingdom come, hágase tu voluntad your will be en done, el cielo y en la on tierra. earth as it is in heaven. Ese mismo dijo, That's the same that said, Mateo 11:28. Matthew 11:28, Venid a quien, a mí, come to me, a tu Padre. to your Father. ¿Sabes que cuando tú vas a alguien, a otra You persona, know, when you go to another person, el pastor te puede traicionar, que Dios me libre? the pastor can trick you, God forbid. Serio, te puede traicionar. Mira, le Can conté algo al betray you. pastor y se lo dijo a otra persona. I told something to the pastor and he told someone O else. se le zafó. Or Se lo dije a mi hermano I y told to my brother se lo dijo al and otro. he told to another person. Aquí dice, no vaya donde el otro. It says, don't go to another person. Venid a mí Come to me, todos los que all estáis who are weary trabajados y cargados. and carry ¿Y qué? burdens, Y yo os and I haré will give you descansar. rest. Te va a dar paz. He will give you Paz. peace, peace, Paz. peace. Llevad mi yugo Take my sobre yoke vosotros upon you y aprended de mí, and learn from que me, soy manso for I y am humilde humble and de gentle corazón, at heart, y hallaréis que and you will find rest. descanso. ¿Hallaréis qué? You will find what? Descanso Rest para vuestras almas. for your souls. Dale un aplauso para Dios, póngase de pies. Porque mi yugo es fácil y ligera For es my mi carga. yoke is easy and Antes my de burden is cerrar te light. digo, or it close, I say to you, In remember- closing, I tell you, recuerda remember que tu Padre that your Father está en los cielos. is in heaven. Su nombre His name ha de ser reverenciado is to be revered. y no importa lo que tú digas, It doesn't matter what you say. su voluntad se va a hacer. His will be done. Padre, gracias por